Muchas gracias al Padre Fernando. Muchas gracias por haber sido invitado a esta charla con ustedes. Para mí es un honor, la verdad. Se lo agradezco a Carlos, que no está presente, ya me comentó, a Mercedes, de la Escuela de Evangelización, que pensó en mí. Porque, como acaba de decir el Padre, yo también estoy en la escuela de Evangelización, porque aunque sea dominico, sea predicador, pues hay ciertas cosas, como ustedes saben, que en la Iglesia hemos ido perdiendo. E incluso una persona que puede tener muchos años en una orden tan señera como la orden de predicadores, pues a veces hemos dejado de lado el predicar, el evangelizar, ¿vale? Por tanto, yo estoy también aquí aprendiendo. Y aprendiendo seguramente que también de ustedes, que son evangelizadores. Y yo, la verdad, he de ser muy sincero, porque yo tendría que estar sentado ahí, también tratando de este tema en concreto. Este tema en concreto es Testigos de Jehová y mormones en la calle. Están en la calle y nosotros también estamos en la calle evangelizando, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo llevo muchos años tratando con este fenómeno y la verdad es que no se me está dando nada bien, ¿vale? Voy a ser muy sincero, es decir, no piensen ustedes, bueno, esta persona llega, es un experto, ha sido así presentado, y es un dominico, y entonces yo aquí voy a apuntar una serie de elementos, una serie de tips, para hacer algo con los testigos de Jehová y los mormones en la calle. Vamos a ver, yo también estoy aprendiendo. Entonces yo puedo contar cosas que no funcionan, o al menos a mí no me funcionan. Y tengo un atisbo de por dónde puede estar la solución. No obstante, a mí me interesa también que ustedes me cuenten a mí. Como no hay mucho tiempo, ¿vale? Pueden ustedes pedir mi teléfono, mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Y ustedes contactan conmigo, ¿vale? No tengan problema, ¿vale? Yo quiero escucharles a vosotros, a ustedes. Quiero escucharles a todos ustedes, ¿vale? Que me ven hoy, que me ven mañana, que me ven pasado, perfecto, hablen conmigo y me comentan. Es decir, yo quiero aprender de ustedes, porque yo estoy aprendiendo en este campo. Bien. Vamos a ver. Cuando uno está en la calle, y lo saben ustedes, se encuentra a estas sectas, son sectas, ¿vale? Y también te encuentras a otro tipo de personas, musulmanes, ¿vale? Y entiendo que os habéis encontrado con ellos, que a lo mejor no les hacéis caso, o a lo mejor si paráis un poco y habláis con ellos, donde por su propia peculiaridad tenéis que usar unas ciertas formas de tratarles que en otras personas, ¿vale? Habitualmente también os encontraréis con evangélicos. Rápidamente dirán que ellos son evangélicos, que no son católicos, adiós, y por tanto yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Hay otras personas aquí que sabrían hacerlo mejor, cómo más o menos tratar estos temas. También sabéis qué pasa cuando uno se encuentra con un ateo de estos profundos, un ateo recalcitrante, serio, metódico, es otra forma de actuar. Otra gente te puedes encontrar, sobre todo la mayoría, son la gente que no son creyentes o más o menos son indiferentes a todo, es la gran mayoría, ¿vale? ¿Qué pasa con las sectas? Vamos a ver. Yo sé que ustedes evangelizan en calle, pero aunque esta gente esté en la calle, el procedimiento es distinto, es diferente. Y seamos claros desde el comienzo, ¿vale? Vamos a ver, a mí que me corrijan en este punto, yo entiendo que en la Escuela de Evangelización nosotros hacemos una presentación carismática, una invitación amable, una presentación de mensaje cristiano, una indicación quizás acudir al templo que está abierto, a rezar un rato, ponerse ante el Señor, quizás hacer una petición, ¿vale? Con el tema de las sectas la cosa es distinta, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy a hablar con la gente de testigos, ¿vale? Cojo una revista. Yo he intentado muchas cosas con ellos, ¿vale? Y de repente me hago el tonto, pero te das cuenta que si tú te haces el tonto, rápidamente ellos te van a coger tus datos, porque quieren ir a tu casa, quieren visitarte, te cogen tu teléfono. Entonces tú te das cuenta que esto no funciona. Rápidamente te das cuenta que si tú te haces el tonto, pues rápidamente vas a tener que decir quién eres. Ellos, como tampoco son ingenuos y están muy bien preparados, los testigos te paran a preguntar, bueno, ¿sabes quiénes somos nosotros? Si te dicen, no, pues no sé quiénes sois. Bien, te van a cazar, ¿vale? Entonces tú les dices, sí, sois testigos. Ellos te responden siempre, bueno, ¿y qué sabes de nosotros? ¿Vale?
¿Por qué? Porque ellos están en España y saben que tú tienes cultura cristiana, cultura católica. Aunque no sea practicante, ellos piensan que al menos habrás ido a un colegio y haber recibido formación católica, ¿vale? Ellos van a sondearte rápidamente, ¿vale? Ellos son especialistas. Tú no lo eres. Ellos son especialistas en el mundo de las sectas. ¿Tú eres especialista? Entiendo que sí, del mundo de la calle, evangelización carismática a una población concreta. Pero con las sectas, la historia es diferente. ¿Vale? Vamos a ver. Y aquí lo que tenemos es un enfrentamiento bien claro. Yo sé que ciertas palabras pueden no gustar, pero creo que hay que hablar con claridad. Hay un enfrentamiento porque rápidamente te vas a enfrentar a ellos, en el sentido de ponerte frente a frente, ¿vale? Bien. Yo lo que he ido haciendo durante unos últimos meses es ver, ensayar cosas, pensar, escribir y hacer una serie de apuntes. Porque me he dando cuenta de que hay cosas que no funcionan y que cosas sí pueden funcionar y me están funcionando, ¿vale? Les diré una cosa que ustedes ya saben. Habitualmente los sacerdotes en la Iglesia Católica, cuando uno más o menos les pregunta, oye, padre, van a tocar mi casa y tal, los testigos de Jehová, allá no lo hacen tanto, ¿vale? En España no lo hacen tanto, tocar la puerta y entonces hablar con la gente. Los sacerdotes siempre dicen, no le abra la puerta, no hable con ellos, ¿vale? Sí, primera conclusión, no habléis con ellos, ¿vale? Yo lo que digo siempre es, hombre, puede decirle algo, puede decirle, muchas gracias, soy católico, y te presentas como católico. Yo les invito a ir a la parroquia tal o cual, que está cerca, y hablan ustedes con el sacerdote, se llama Padre Fernando, quien sea. Que Dios les bendiga, Dios encantado, ¿vale? Es decir, no solamente hay que dar un no, sino remíteles a la parroquia, ¿vale? No van a ir, pero tú ya te muestras como católico, ¿vale? No solamente digas, no me interesa, adiós, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí te van a decir una cosa. Bueno, yo también soy católico y tal, no sé qué, pero yo me di cuenta de lo que había dentro y entonces, cuidado, eso es un anzuelo. No entres por ahí, no entres por ahí. Si tú dices que eres católico, ellos te van a enganchar de que ellos también eran católicos, pero han descubierto otra cosa porque la iglesia es no sé qué, ¿vale? No entren por ahí. Las sectas se engañan, ¿vale? Y estos son muy buenos, son de los mejores, ¿vale? Los mormones son más torpes. Con los mormones no vas a poder hablar en la calle. Con los mormones ellos te van a contar su historia y como vean que tú empiezas a dialogar con ellos, ellos se marchan. Los mormones tienen, digamos, la consigna de que ellos no discuten ni hablan con nadie, porque son muy débiles doctrinalmente, muy débiles. Ellos te cuentan su historia, te medio engatusan y si ven que tú empiezas a dialogar, ellos desaparecen, se marchan. Los testigos no, los testigos quieren tralla, porque son muy buenos, ¿vale? Bien, como digo, por lo tanto, en este mundo en el que vivimos, hay diferentes colectivos, musulmanes, hay que saberlo hacer bien con ellos, evangélicos y otros grupos, ¿vale? Vamos a ver, un error que yo he cometido y que a veces encuentro que cometemos los católicos, ¿vale? A veces vamos a evangelizar en calle, ¿vale? Y yo a veces pienso, bueno, ¿y no estaremos evangelizando como los protestantes? Yo pregunto a vosotros, a ustedes, ¿lo que estáis haciendo en calle, lo que estamos haciendo en calle, no es demasiado protestante? Respuesta. Ustedes tienen que tener muy claro que la respuesta es no, no. ¿Por qué no? Pues que hay elementos maravillosamente católicos. Primero, la presencia de Cristo Eucaristía, ¿vale? La custodia, la bendición, a veces esa procesión de Cristo en la custodia. Más elementos, la presencia de sacerdotes, que es fundamental. No evangelicéis en calle solamente a nivel laical, tiene que haber sacerdotes claramente visibles. También como hacemos en Alcalá de Henares, ¿verdad? Y en otros sitios también lo entiendo, comida religiosa, ¿vale? Que quede muy claro y muy visible ese aspecto puramente católico que los protestantes no tienen, ¿vale? Elementos también muy importantes. El sacerdote no solamente debe estar evangelizando, sino que también hay momentos en el templo, en la parroquia,
¿vale? Que puede confesar. Esto es muy católico. Eso no ocurre en el mundo protestante. Ellos lo hacen de manera muy distinta, muy torpe, muy pobre, ¿vale? Más elementos. El rosario, la Virgen María, cómo no. Las estampas, los santos. ¿Nos damos cuenta? Hay un montón de elementos que son netamente, puramente católicos, no protestantes, ¿vale? Está muy bien. Realmente me sorprendieron muchísimo. Me alegran enormemente haber encontrado estos elementos que son netamente católicos. Incluso hay monjas de vida claustral, ¿verdad?, que están rezando mientras tanto, ¿vale? Hay un montón de elementos que son netamente católicos. Y haría falta, Padre Fernando, que también a veces se hiciera visible, se visibilizara la presencia del obispo también evangelizando en calle. Yo sé que esto es muy fuerte decirlo y que lo diga yo, que no soy nadie, pero estos elementos tan católicos son netamente de la Iglesia Católica, que no ocurren en ninguna parte en la cristiandad, ni los protestantes, que son muy buenos en calle, pero le faltan todos estos elementos que estoy diciendo, ¿vale? Vamos al tema de las sectas, porque también en este entorno tenemos elementos netamente católicos. Y creo que ahí metemos la pata en el mundo nuestro. ¿Por qué? Porque los católicos tenemos claramente insertas en nuestro ADN católico, ¿verdad?, que la historia es importante. La historia es importante. Y la historia nos muestra elementos muy claros donde tenemos la estructura eclesial en la calle evangelizando con estos grupos que llamábamos sectas o llamamos herejías, ¿vale? Esto viene desde la época primera de la Iglesia. Primera época, ¿vale?, apostólica, santos padres. Inmediatamente tenemos luego los padres apologetas. Los padres apologetas. La Iglesia Católica tiene una historia desde sus comienzos que es apologética. Y yo sé que a veces en la Iglesia esto no gusta oír, pero es netamente católico y hay que recuperarlo. La apología, está claro. No caigamos en la trampa y decir, no, eso es de otra época. No. Esto es de todas las épocas. Los padres apologéticos, los padres apologetas se dieron cuenta de que al ser combatidos por todos esos filósofos del mundo griego y latino, tenían que hacer una defensa. Eso es la apología. Defensa. Yo a veces digo, así un poco irónicamente, yo estoy en contra de la apologética. Ah, Vicente, muy bien, claro, la apologética es muy mala. Digo, no, estoy en contra de la apologética porque la apologética es defensa. Yo estoy a favor de la apologética, que es defensa, y de la polémica, que es combate. Polemos, guerra, combate. No solamente hay que entrar en la apologética, en la defensa, sino también en el ataque, en la polémica. No solamente esperes a responder cuando te pegan, sino expone el mensaje. Y atención, esto se ve claramente en las sectas. Continuamente somos atacados, intelectualmente, ideológicamente. No esperes a defenderte. Ataca con las ideas que tenemos. Yo sé que este lenguaje puede sonar un poco así. No me importa. Quiero que también resuene de una manera un poco combativa. Porque somos llamados también a eso, ¿de acuerdo? En este mundo donde Satanás se ha apoderado de las estructuras del mundo, el mundo en el sentido malo, pues tenemos que pelear. De manera caritativa, por supuesto, pero de manera caritativa hay que pelear. Ejemplo de la historia. Y cómo no, si ustedes invitan a un dominico, pues este dominico va a hablar de su padre Santo Domingo de Guzmán. Nos vamos 800 años atrás en el tiempo. 1203. Otoño. Domingo de Guzmán se ha ido con su obispo de Osma, por razones que no vienen al caso, se ha ido hacia la zona norte de Europa y pasa por Francia, por el sur francés. Allí a la altura de Toulouse, en la zona francesa, del sur francés, están los diferentes herejes cátaros. En una hospedería, ¿vale?, entre el obispo Diego y él como acompañante, ¿vale?, del obispo de Osma, Diego de Acebes. Por lo que sea el hospedero, que es cátaro, percibe que ellos son católicos. Posiblemente hiciera alguna broma, algún chiste, alguna blasfemia contra la cruz, ¿vale? No entraré en la diferencia de lo que son los cátaros, no me interesa.
¿Qué tenemos de Santo Domingo dicho por sus biógrafos? Que le preguntaron a él, que lo sabemos. Dice que el obispo Diego y Domingo se sintieron movidos de profunda compasión por aquella multitud de almas engañadas. Movidos de profunda compasión por aquella multitud de almas engañadas. Y entonces él se quedó, a pesar de que había estado andando durante todo el día y tenía el día siguiente que seguir andando jornadas tremendas a pie, pues se quedó toda la noche Domingo de Guzmán hablando con aquel hospedero, que era cátaro, y le dijo al obispo que se marchara a dormir. Por cosas que sabemos del obispo Diego de Acebes, posiblemente el obispo se quedó toda la noche rezando mientras su compañero, Domingo de Guzmán, estaba hablando con el hospedero. Y aquella conversación duró toda la noche. Porque no te puedes ir a la cama si tienes una persona que está engañada, como antes he dicho. ¿Vale? Y el texto histórico dice lo siguiente de Domingo de Guzmán. Domingo le hacía preguntas fervientes y fuertes. Fervientes y fuertes. ¿Vale? El texto al final nos dice que cuando amanecía, el hereje cedió a la luz. Cuando amanecía, cedió a la luz. Toda la noche, con preguntas fervientes, duras, contundentes. Los católicos, como antes he dicho, miramos a nuestra historia y a la historia de los santos para encontrar respuesta al mundo de hoy. ¿Quieres saber qué hacer hoy en día en el mundo en el que estamos? Vete a la época de Roma y las persecuciones. Vete a los grandes santos. Domingo de Guzmán, Ignacio, cómo no, de Loyola. Este tipo de cosas lo han hecho siempre los cristianos. San Bernardo de Claraval también salía a las calles a hablar con todo tipo de personas, también de este tipo de herejías. Elementos importantes. Charla cara contra cara, uno a uno. Cuando uno está hablando, tu compañero está arriba rezando. Eso ya lo sabéis. Conocer al otro. Ya le conocían lo que era el catarismo del sur francés. Por supuesto, no entrar en relativismo. Bueno, pues yo opino esto, tú opinas aquello. Bueno, cada uno opina lo que quiere. Bueno, el mundo es así. Cada uno va a lo suyo sin meternos unos con otros. No. Fervientes. Hay que pelear. Oye, esto no puede ser. No hay dos verdades contrapuestas. La verdad es única. No podemos pensar cada uno lo que nos parezca. Y disputar en el propio terreno. Sabemos que Domingo de Guzmán llevaba siempre con él el Evangelio de Mateo. ¿Por qué el Evangelio de Mateo? Porque los cátaros, el único evangelio que llevaban era el Evangelio de Mateo. ¿Qué significa? Tienes que pelear en el terreno del otro. ¿De qué hablan los testigos? De esto, el Armagedón, no sé qué, Jesucristo, no sé qué, la Trinidad que no existe, Jesús que no es Dios. Pues de esto hay que hablar. Tienes que ir a su campo de batalla. San Agustín fue siempre el modelo. Le voy a leer una frase de San Agustín porque es algo que uno se encuentra cuando uno está al final en la calle con ellos. De las disputas con los donatistas, Agustín de Hipona, en el siglo V, tenemos recogido lo siguiente. Lo que hacían eran lecturas, primero lee uno lo que opina, luego lo lee el otro, ante jueces romanos, ¿vale? Terminó la lectura de la carta de los donatistas, los herejes, y quiso el juez de Roma, romano, que se leyeran también los escritos que habían presentado los católicos, otros escritos. Pero los donatistas comenzaron a pedir que se contestara primero a lo que habían ellos escrito, lo cual también fue del agrado de los católicos, a fin de que no quedara aquella carta como si no pudiera ser contestada. No, vamos a contestar también lo que ellos han dicho. Pero al comenzar la respuesta a los católicos, los donatistas se pusieron a interrumpir y a alborotar, a fin de que no discurriera serenamente la palabra de los católicos, tal y como había discurrido la lectura de su carta sin la menor interrupción. Cuando uno está ahí fuera, al final va a ser un guirigay. Es decir, quieras o no, cuando uno trata con estas sectas, vas a tener que remangarte, irte al fango.
irte al fango, ¿vale? Antes o después, ¿vale? Les contaré que Domingo de Guzmán, en estos momentos, y los que les voy comentando, hizo una cosa con los abades del Císter, que era lo que en esos momentos aún no había orden de predicadores, o no había dominicos, y el Papa les pidió a los abades del Císter, los mejores preparados en este siglo XI y XII, que salieran a las calles a disputar con los herejes. En esas se encontraron con Domingo de Guzmán y el obispo Diego, y el obispo Diego quedó al frente de estas comitivas del Císter. Tenemos recogidos un montón de datos. Yo voy recolectando datos de lo que la Iglesia en su historia ha ido haciendo. Y encontramos debates de hasta 15 días debatiendo unos contra otros en pueblos, en Pamiers, en Montreal. Pueblos enteros que eran donde los jueces eran cátaros. Y los católicos dijeron, oye, ¿qué hacemos? Es que los jueces están vendidos, todos son cátaros. No, vamos a ir. Pero oye, esto está amañado, pues hay que ir. Voy a lo siguiente. Aunque las reglas estén trucadas, los católicos tenemos que ir ahí. Si se dan cuenta ustedes, no solamente estoy hablando de testigos y de mormones, estoy hablando de un mundo en el que vivimos y en el que estamos, y donde la Iglesia tiene que estar muy presente en el debate, como se dice, en el debate de ideas, en la batalla cultural, llámalo como quieras. Tenemos que estar presentes. La Iglesia, lamentablemente, no está presente en este debate, donde a veces el debate puede estar a favor de la otra parte. Les diré que en muchos de estos debates ocurría una cosa al final. Ocurría que al final los jueces, aunque fueran cátaros, no tomaban una decisión de quién había ganado, porque quedaba claro que habían sido los católicos. Y dije, bueno, pues no queda claro quién ha ganado. Bueno, pues no deliberamos. Todos habían quedado claro que aquí quien había ganado la batalla de ideas, de argumentos teológicos, eran los católicos, ¿vale? Por lo tanto, no tengamos miedo cuando decimos que tenemos la verdad. Ni ante evangélicos, ni ante musulmanes, ni ante nadie. Ni ante nadie. Porque si dices que tienes la verdad, que es Jesucristo, y eres católico y estás en la iglesia verdadera, y luego te echas atrás, es que algo pasa. Vamos a ver. Cosas que conviene hacer con mormones y con testigos. Los mormones son politeístas, ¿vale? Yo hace unos años escribí un libro, ¿vale?, sobre mormones, no importa, donde cuento una serie de historias de qué son los mormones, para que la gente quede espantada de lo que son. Son politeístas. Hablan de que Jesús de Nazaret fue un adúltero que tenía varias mujeres, ¿vale? Marta, María, la Magdalena, todas eran mujeres de Jesús de Nazaret, que era un polígamo, ¿vale? Todo para sostener que Joseph Smith era un polígamo, ¿vale? Jesús nunca, al principio no fue Dios, sino que más o menos por sus actos buenos se convirtió en Dios, ¿vale? No obstante, ya les digo que ustedes... Cuéntanos como si no supiésemos nada de ellos, porque no sabemos nada. Claro. A ver, yo sé que uno piensa que los mormones son cristianos, que son americanos, protestantes o tal, ¿vale? Yo no puedo entretenerme con este tema, ¿vale? Sí les diré que si ustedes un poquito van a buscar lo que son los mormones, se van a dar cuenta de que son muy endebles, pero ellos que van como de azafatos y de azafatas dan una sensación muy buena, y que bueno, hay que gente más buena. Ellos son muy buenos, incluso moralmente muy buenos, porque ellos piensan que con sus actos meritorios pueden alcanzar la divinidad. Porque ellos creen que Jesús de Nazaret era un hombre como tú, como yo, que por ser bueno, alcanzó la divinidad por puños, ¿vale? Entonces, si ellos son muy buenos, van a alcanzar la divinidad, ¿vale? Ellos piensan que en el comienzo de todo hay un Dios creador y una diosa creadora. Imagínense qué historia, ¿verdad? Bien. Es todo un descontrol, Por tanto, si ustedes van con la Biblia y van con ciertas cosas, van a poder encontrar y hacer mella. No tengo tiempo para entrar mucho en el tema de los mormones, ¿vale? Lo que sí les diré es lo siguiente. Son muy fáciles de desmontar. Lo peor es que no puedes hablar con ellos porque como empiezas a dialogar, ellos te dicen adiós, encantado, y te dejan ahí, ¿vale? Te dejan plantado. Pero sí les diré, la clave para ir a los mormones es Jesucristo. Y lo curioso es que la clave para ir a los testigos es Jesucristo.
Después de mucho tiempo, les diré lo siguiente. No te pierdas con el tema de la Trinidad. Los testigos no creen en la Santísima Trinidad, ¿vale? No te pierdas ahí, ni se te ocurra. No te pierdas con el Armagedón, ni se te ocurra. No te pierdas con las profecías, ni te metas ahí. No te metas en el tema, por ejemplo, de la Virgen María, tampoco. No te metas en el tema de los 144.000 salvados, ni se te ocurra. No te metas de lo que pasó en el año 1914, que iba a venir Jesucristo a la tierra. No. Vete al tema de Cristo. Después de mucho tiempo, creo que esta es la clave, porque al final, mira por dónde la clave va a ser Cristo. Lo curioso es que para los testigos de Jehová, Jesús de Nazaret tampoco es Dios. Y le voy a decir yo una cosa, que hay muy pocos católicos que sepan por qué Jesús de Nazaret es Dios. Vamos a ver, yo le voy a hacer una frase y ustedes pueden cerrar los ojos si ustedes la van a encajar mejor con los ojos cerrados, ¿vale? Y luego diré otra frase, pero decir la siguiente frase. No quiero que ustedes la mezclen con nada de su mundo, una vez que yo la resuene y la diga, no quiero que ustedes la mezclen con nada. Simplemente yo digo una frase bíblica, importantísima, de Jesús de Nazaret, donde yo quiero ahora mostrarles que Jesús no es Dios. Atención, escuchen, resuenen esto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase es muy problemática, porque ese no es Dios. Sí, es que remite al Salmo 22 y luego al parecer pues, Dios no lo abandona, pero Dios estaba ahí porque Dios al final en el Salmo 22 la cosa acaba bien. Bien, pero ¿qué Dios va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Voy a Corintios, 1 Corintios, atentos a esto, escuchen esto. Pero nosotros, dice San Pablo, tenemos un solo Dios, el Padre, uno solo, del que procede el universo y al que nosotros estamos destinados. Y un solo Señor, Jesucristo, por el que existe el universo y nosotros también por él. Es decir, una cosa es un solo Dios, el Padre, y luego Jesucristo. Usted te dirá, ¿te das cuenta? Hay un solo Dios. Voy a 1 Timoteo, una carta más avanzada en el tiempo. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El texto en griego dice, entre Dios y los anthropoi. Y dice, ahora, ¿quién es ese mediador entre Dios y los anthropoi? El anthropos, Cristo Jesús. El hombre, Cristo Jesús. Toma ya. Efectivamente, Jesús no es Dios. Es el anthropos, Cristo Jesús, Cristo Mesías, Jesús, que es el mediador de los otros anthropoi, ¿verdad? Pero hay un solo Dios, Jehová. Efectivamente, ¿por qué los sacerdotes no dicen siempre a los católicos, no hables con los testigos, le cierran las puertas, no sé qué, no está mi madre? Lo que me decía mi madre, hijo, si llaman a la puerta, decir que no está vuestra madre en casa, que se ha ido a comprar, no abréis la puerta. Parece el cuento del lobo y los cabritos. El lobo y los cabritos. Cuidado, si os vais a los signos cristológicos de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, no vais a encontrar respuesta al hecho de que Jesús de Nazaret es Dios. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que esta charla tendría que durar más tiempo. ¿Se dan cuenta? Yo quiero dejarles a ustedes con el comezón, porque los católicos no tenemos nada claro esto, nada claro. No sabemos usar versículos, no lo sabemos. Ay, Dios mío, lo que me están diciendo, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿No abrir la puerta? No, formarse. Porque sí hay respuesta, pero no es sencilla. Y lo peor, le voy a decir una cosa, es que no tenemos que hacer una cosa que yo he hecho, y es un error.
hacer lo que yo veo en vídeos y he visto siempre el libro de los protestantes, hacer cosas protestantes. Por eso les he contado antes, al comienzo, lo que les he contado de la evangelización en calle. ¿Qué hacen los protestantes? Una cosa horrible. Te lanzan un versículo, los testigos, y tú lanzas otro. Te lanzan un versículo y tú lanzas otro. Te lanzan un versículo y tú lanzas otro. ¡Horror! ¡Horror! ¿Qué estamos haciendo? Pisotear versículos bíblicos con otro versículo. Escupir a un versículo bíblico con otro versículo. Eso es horrible. ¿Qué tiene que hacer un católico? Hace unos meses, después de Pascua, yo estaba en la universidad y me iba a marchar y vi a unos tipos y tal que daban Biblia. Digo, bueno, los protestantes, los gedeones. Me acerqué a ellos y tal, no eran gedeones, y eran otros protestantes que daban la Biblia Recobro. Una Biblia protestante, ¿vale? Del ámbito oriental. Una Biblia muy buena, la verdad. Recobro. Y yo me acerco a ellos, tal, un poco te haces el tonto, como siempre, el tema católico, tal, y ya no sé qué. Y al rato me dice el chico, bueno, pues veo que sí conoce un poco la Biblia y tal, y me dice, ¿qué versículo ahora mismo toma la Biblia? ¿Qué versículo sería para ti importante ahora mismo? Modo protestante de ver la Biblia. Y yo dije, no, yo soy católico, yo no cojo un versículo. Yo soy católico y no leo la Biblia como tú la lees. Un católico no lee la Biblia con un versículo así al azar. ¿Vale? Le dije, un católico en la Biblia en su totalidad. En su totalidad. Por lo tanto, yo no elijo ningún versículo, sino que yo elijo todos. Y como estábamos en la semana de Pascua, le dije, lo que voy a elegir es todos los pasajes de la Pascua de todos los evangelios. Eso es lo que yo elijo. Estamos en el momento pascual y elijo todos los momentos pascuales de los evangelios. El tipo se derrumbó. Y ya el resto de conversación estaba totalmente, pues, muy hundido, ¿vale? Cuidado con atacar la Biblia con la propia Biblia. Si un testigo te dice estos argumentos que yo te he dicho, no puedes tú pisotearlos. Tienes que decirle, cierto, tienes razón. ¿Por qué? Porque aquí está el gran meollo. El gran meollo es que en la Biblia lo que vas a encontrar es que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero, Hijo del Padre, el Mesías, y que creció y que tuvo infancia. Es decir, ¿qué hacemos en el catolicismo? Leyendo la Biblia completo, te encuentras otros pasajes, como el prólogo de San Juan. En el principio era el verbo, que ellos lo dicen mal. Y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Y esto es muy potente. Ellos lo que dicen, no, y el verbo era un Dios. No, porque ellos en griego meten un artículo indefinido, era un Dios. Bueno, si ya era un Dios, ya al menos era un Dios, ¿vale? El tema está que la cosa es mucho más potente, porque en ese principio, en ese arjé, que suena muy potente en griego, en ese arjé, si dice que en el arjé está el logos, la palabra, atención que San Juan está escribiendo esto, ¿dónde? En Éfeso. ¿Qué es el arjé de los griegos? Que lo sabemos todos de nuestros estudios. ¿Qué es el arjé? Ese comienzo originario de la creación. Para los griegos el arjé es lo originario del mundo, incluso lo originario antes de los dioses. Y resulta que de todos los filósofos griegos que están hablando del arjé, uno en concreto, Heráclito, dice que el arjé, lo primigenio, es el logos. ¿De dónde era Heráclito? De Éfeso, donde está San Juan escribiendo con la Virgen María, en Éfeso. En arjé logos, en el comienzo era el verbo. Kaijologos, prostonceón. Junto al logos estaba joceón, estaba el Dios con artículo, el Yahvé, el Dios Padre. Es decir, están los dos al comienzo. Por eso decimos, efectivamente, engendrado, no creado. Y dice, kaizeos genjologos. Efectivamente, el jologos efectivamente, es el verbo y que también es un theos, pero ese theos no tiene artículo porque ahí no es el sujeto, aunque vaya en nominativo, porque el sujeto es jologos, que por eso tiene el... Esto lleva mucho más tiempo. Pero es decir, el tema importante es que hay elementos de la Biblia donde sí queda claro de que Jesús es Dios. Y por supuesto la confesión de Tomás, donde luego cuando Cristo se le aparece, ¿verdad? Momento importantísimo, lo que va a hacer Tomás va a llamar a ese crucificado, a ese resucitado que le ofrece las llagas y el costado, le va a llamar
Jo Kyrios, el Kyrios, y el Theos. ¿Qué está diciendo? Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En griego lo que está diciendo, tú eres el Kyrios, tú eres el Theos. Al decir el Kyrios, está diciendo, tú eres el Yahvé, tú eres el Adonai. Y al decir Theos, está diciendo, tú eres el Elohim. ¿Por qué? Porque la Biblia en griego está traduciendo a la Biblia de los 70, al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando se pasa al griego, en la versión de los 70, va a usar para Elohim, va a usar la palabra Theos en griego. Y para Yahvé o Adonai, la palabra Kyrios. Lo que dice Tomás a Jesucristo es, tú eres el Elohim Yahvé. Más claro, el agua. Y otra cosa importante, y ya con esto acabo, yo creo que más o menos lo que estoy intentando, y ahí me encuentro, es con los testigos encontrar 3 bloques sencillos, aunque yo sé que tiene una parte de griego más confusa, donde sea absolutamente rompedora con su pseudoteología y con los errores de su mala versión de la Biblia, que ellos tienen una versión muy mal traducida, manipulada, ¿vale? Es el tema del yo absoluto. Voy a leerles algo que ustedes han escuchado muchas veces y que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque ustedes lo han escuchado tantas veces que piensan que tiene sentido y no lo tiene. ¿Vale? Y es lo siguiente. Ustedes de repente escuchan. Me voy a San Juan. Y entonces ustedes de repente van y leen. Jesús le dice a los judíos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Y ellos le dicen, ¿y tú quién eres? Porque está usando el yo soy, ¿verdad? Y dice Jesús, cuando le veis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Esto lo has escuchado tantas veces que ya, digamos, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero esto está mal escrito. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. Vamos a ver si lo vuelvo a leer. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, que vas a morir en tus pecados si no crees lo siguiente, que yo soy. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Que tú eres? Bueno, pues tú eres, y tú eres, y tú eres, y yo soy, y nosotros lo somos. Y los judíos le replican, ¿tú quién eres? Y él dice, hasta que le veis al Hijo del Hombre, cuando le veis, sabréis lo siguiente, que yo soy. ¿Qué significa esto? Está remitiendo al Éxodo. Cuando entre la zarza ardiente, Dios le revela el nombre, yo soy el que soy, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a Moisés. Lo que está diciendo Jesús es, yo soy el que soy. Yo soy el de la zarza ardiente. Yo soy Dios. Y recordad del Éxodo, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Jesús en San Juan, que es una cristología muy elevada, ¿de acuerdo? Por tanto, yo os conmino que cuando tratéis con sectas en el tema de Jesús, no vayáis a Marcos, a Mateo, a Lucas, ir a San Juan. Porque San Juan la cristología es más elevada. Por tanto, nos resuelve el prólogo de San Juan, nos resuelve el capítulo 20, que es lo que he dicho de Tomás, capítulo 20, y toda la parte, digamos, del yo soy absoluto es San Juan, ¿vale? Porque si tú lees a Mateo, a Marcos, a Lucas, no vas a encontrar elementos, curiosamente, de que, oye, pues parece que Jesús no es Dios. Porque un católico no lee los trozos así sueltos de la Biblia, lee la Biblia en su totalidad. Y en su totalidad lo que vemos es que ese hombre de San Marcos, de San Mateo, San Lucas y de San Juan es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el yo soy. Y dice el texto en griego del Evangelio, Hoti ego eimi, que nosotros traducimos como que yo soy. Lo que pasa es que ese Hoti, que yo soy, sabréis que yo soy, ¿vale? Sabréis que yo soy. Ese que no tiene mucho sentido en castellano, sería mejor, no sería sabréis que yo soy, Hoti ego eimi, sino sería sabréis, dos puntos, yo soy. Es decir, sabréis, dos puntos, la respuesta de Yahvé, el zarza ardiente, ¿vale?
Efectivamente, el tema de las sectas con testigos es muy complicado, pero creo que nos vendría muy bien a los católicos tener más formación en estos elementos que son netamente cristológicos, no hay que perderse en cosas raras. Y convendría muy bien que los sacerdotes también pues, nos ayudaran a formarnos, ¿verdad?, a ir a la calle y ayudar con la compasión que antes dije a sacar del error a esta gente, porque esta gente tiene unas traducciones del Nuevo Mundo, tiene unos panfletillos totalmente manipulados. ¿Quieren que le lea lo que dice la traducción del Nuevo Mundo de los testigos? Ante estos textos han ido cambiando las cosas y dice, porque si no creen que yo soy quien digo ser, claro, aquí ya cabe cualquier cosa, morirán por sus pecados, si no creen que yo soy quien digo ser. Claro, eso no lo pone el texto en griego. El texto en griego dice, si no creen que yo soy. Y el yo soy, por eso los judíos le decían, oye, esto suena raro. Un judío sabía que estaba hablando de Yahvé, la zarza ardiente. Dime quién eres. Yo soy. Jesús es el yo soy. Jesús es Dios. El Dios revelado en la zarza. Jesucristo el Dios. Y hombre, y Dios, Hijo del Padre. Muchas gracias. No, yo solamente era, si he entendido bien, que cuando empiecen ellos a contarnos de la Virgen, del Papa y de todas estas cosas, le remitimos directamente a la parroquia y a los. Efectivamente, lo mejor es remitirse a la parroquia. Ellos no van a ir. Pero al menos saben qué hace con eso. Muestras que eres católico y que tienes, digamos, tu confianza puesta en los sacerdotes que han estudiado y demás y tal, ¿vale? Ellos son muy listos en ese aspecto, ¿vale? Pero eso que tú le vas a responder de esa manera no les va a gustar, ¿vale? Lo que no podemos hacer como católicos es callarnos. Por lo tanto, siempre dice, vete a esa parroquia que está muy cerca y que allí el padre pues te explicará tal cosa, no sé qué, e incluso puede decir, pregunta por el padre tal, lo que sea. No entres, si no eres capaz, no entres. Son muy hábiles. Ellos hacen, como ha dicho el padre Fernando, ellos hacen continuamente, así en el estrado, hacen continuamente teatrillos para aprender técnicas. Son muy hábiles, son muy buenos, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Quiero decir que también se les puede desmontar por el hebreo, ¿no? Porque la palabra Jehová en hebreo es imposible, no existe esa palabra. Efectivamente, ahí sería meterse con el tema de las vocales, del Adonai, del Yahvé, ¿verdad? Eso es un tema interesante, pero que yo después de muchos años con el tema del nombre, al final no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque con eso no catequizamos. Una cosa que no me da tiempo a decir es, cuando uno va leyendo cosas de testigos, se da cuenta aquellos que se han marchado, qué es lo que ha funcionado, ¿vale? Me he encontrado incluso con gente que ha hecho lo siguiente, evangélicos, ¿vale? Le han pedido que, aunque no crean que Jesús es Dios, le recen a Cristo. Y es curiosamente que hay testigos que cuentan en sus procesos de conversión que aunque hicieron caso a sus evangélicos y que rezando a Jesús, pues fueron descubriendo que estaban en un sitio equivocado y se fueron marchando. Es decir, no nos metamos en cosas del nombre de Adonai, de Jehová, en otras cosas, porque nos perdemos por las ramas, que aunque es importante, y no vamos a la clave. Y creo que la clave, después de muchos años yo en este rollo, es entremos con Jesucristo, que es un ariete, boom, va a entrar como en mantequilla, ¿vale? Vayamos con Jesucristo. A nivel de piedad, a nivel de fe, a nivel de teología, ¿vale? Cuando mi hermano es evangélico, o sea que he vivido toda esta historia desde esa. Y me acuerdo que cuando inicié mi proceso de conversión, encontré un libro providencialmente que se llamaba Iglesia Católica y las sectas, como dando respuesta a todas las cosas que me decía él contrarrestando la fe. Entonces, mi pregunta es, ¿algún libro que tú nos recomiendes como que tenga esas claves, o sea, aparte del Evangelio, que ya vamos a ver, que tenga esas claves o esas respuestas que podemos dar también para defender nuestra fe con caridad? A ver, está muy mal hablar del propio libro, ¿vale? Pero sí es verdad que durante... Claro, pero yo lo siento, vamos a ver. Yo pertenezco a la RIES, que es la Red Iberoamericana de Estudios sobre Sectas, ¿vale? Durante más de 10 años estuve en Radio María haciendo un programa de sectas, llamado Conoce las Sectas. Hay decenas y decenas, ya centenares de programas están en internet disponibles. Y como se pueden escuchar, uno puede hacer múltiples cosas y lo va escuchando, ¿vale? Y están tocados todos los temas, de todo tipo de sectas, de las más raras a las más desconocidas y las más extrañas, absurdas y las más diabólicas, ¿vale? Ahí hay cientos de programas y de horas, ¿vale?
Entonces, eso es un ámbito católico, ¿de acuerdo? Se hizo en Radio María durante más de 10 años y ahí estuvimos dando formación en estos temas, ¿vale? El tema del libro de Mormones, que antes he nombrado, es porque no había material de mormones y estaba ya descatalogado. Y entonces Jorge, un apologeta también del mundo de las redes, pues juntamente conmigo hicimos este libro, ¿vale? Es un libro interesante y tal, al menos formativo. Yo no lo haría así, de esta forma. ¿Por qué? Porque creo que es muy expositivo, es muy para formarse. Y creo que le falta la parte, digamos, de salir a la calle y de entablar diálogo, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy intentando generar material, pero creo que no me da la vida. Yo estoy intentando pulir errores que durante mucho tiempo he cometido, incluso entrando con tácticas evangélicas en la calle, cosas que no me funcionan. A veces yo tengo que, lamentablemente, que dar páginas web de evangélicos a los propios testigos, que yo sé que es un error, pero es que no tenemos páginas católicas de testimonios, ¿vale? Es que a los católicos nos falta un poco este campo, ¿vale? Pero sí es verdad que en Internet lo importante es que vayamos a páginas católicas, pues si no vamos a encontrar la respuesta del mundo protestante. Cuidado con eso, ¿vale? Voy a hacer un poco una pregunta de abogado del diablo. Sí. ¿Vale? Vivimos en una sociedad postmoderna, ¿vale? Lo que vosotros estáis defendiendo es que en el periodo de Grecia, ¿vale? Que era cuando la cristiandad se expande por la Grecia clásica, está todo el mundo de la filosofía, y en la Edad Media, con Santo Domingo de Guzmán, también está pues un poco por la escolástica y tal. Entonces, pues, el debate de ideas, la apología, digamos que se adaptaba más a la estructura de la época, ¿vale? Hoy en día, la gente, o sea, la razón no es el centro de lo que mueve, de lo que motiva a la gente para hacer las cosas, ni el motivo de sus conclusiones. Suelen ser las emociones y suelen ser otro tipo de inclinaciones, la sobresocialización, otras cuestiones. Yo creo que está bien la apología, pero es un tema muy complejo. O sea, en realidad no estoy haciendo una pregunta, estoy... No, sí, te entiendo perfectamente. Pero Sí. quiero decir, no sé hasta qué punto la efectividad, teniendo en cuenta la circunstancia actual de entrar en un, como has dicho antes, en una defensa y en un ataque hacia una persona que opina en eso, cuando vivimos en una sociedad de bandos, de ideologías, de partidos políticos. Muchas veces cuando vamos a evangelizar nos miran como diciendo, no, es que yo no soy de tus ideas, yo no soy no soy de tu bando, no soy de tu bando, Sí, no voy a entrar. No, entendido. Claro. Cierto, te he pillado la primera. Vamos a ver, el tema es que cuando tú vas a testigos, ellos sí están ya ideologizados. Cuando vas a mormones ya estás en este terreno. Cuando vas con musulmanes, sí. Cuando vas con evangélicos, sí. Por eso, y aquí los que obviamente lleváis la escuela de evangelización y las escuelas carisma y tal, por eso, cuando evangelizamos en calle al común de los mortales, lo que hacemos es una presentación amable y manifiesta del carisma de Cristo. ¿Por qué? Porque es la posición básica y que no entra en nada. Que si el otro la quiere, la escucha, si no, adiós, encantado y tal, buen día y tal, Dios le bendiga, ¿no? Porque ese es el mundo posmoderno, como bien decías, en el que estamos, ¿vale? Pero cuidado, cuando uno está en el mundo de las sectas o en un mundo de ideologías, ahí ya lo que tienes es ese enfrentamiento que yo quería mostrar. Ahí ya lo que tienes es otro ámbito, ¿vale? Pero yo estoy muy de acuerdo con el tema del hiperemocionalismo en el que vivimos, ¿vale? Pero cuidado, será una época que pasará, ¿vale? Una época que pasará, como pasan todas, y esta tiene sus complicaciones. No sé si Pablo quería decir alguna cosa. Sí. Bueno, ante todo felicitarse, ojalá que seamos más comprendidos como la tuya. Pero dígame, por favor, en tres breves observaciones y luego ya, si quieres, podemos charlar. Una, que vale para esto y para discusiones incluso fuera del campo religioso, en política o en el campo. Los nombres claves hay que pelearlos. O sea, no podemos tener, es decir, por ejemplo, tú como casi todo el mundo, pues a los protestantes los llamas evangélicos porque ellos se hacen llamar evangélicos. Entonces terminamos abonando su propia impresión de que los únicos cristianos son ellos. De hecho, en Hispanoamérica ya es muy común que te pregunten, ¿tú qué eres, católico o cristiano? Entonces, nosotros, ante los protestantes, a los cuales queremos, ante los teoístas, ante los mormones, siempre, de todo, si queremos ahorrar palabras y utilizar solo una, nos tenemos que presentar como cristianos. Y si quieres precisar más, cristianos católicos. Luego,
utilizamos toda la verborrea y no nos importa, por favor, por decir esas dos palabras que son absolutamente claves, estratégicas. Esto es como cuando en el ejército pues un general sabe que tomar tal punto, tal estrecho, tal montaña es principal, lo demás importa mucho menos. Los términos hay que pelearlos, entonces nosotros presentémonos como cristianos católicos. Bien. Lo segundo, has indicado muy acertadamente que la producción del nuevo mundo que está mal, que está manipulada. Yo creo que hay que ser aún más claro. Eso que ellos llaman Biblia, hay que decirle con caridad, con cariño. Sí. Decía muy bien Esto de los mormones. Guille, que en este mundo de las emociones, junto a todo esto que ha dicho Víctor y lo que yo intento decir ahora brevemente, hay que mostrarles cariño en el tono de voz, incluso explicitárselo de vez en cuando. De verdad, ¿sabes? Yo esto te lo digo no por convencerte, sino porque te quiero. Lo mismo me equivoco, pero te quiero. O sea, con ese plan casi el 14 de febrero, el día de San Valentín, con ese osito amoroso con él, que te quiero y porque te amo y porque me parece importante. Todo eso hay que decirlo y hacer posible con sinceridad, que no se lo tenga que son de atribuir. Entonces, lo segundo, dejarles muy claro, muy básico, porque de todas las citas bíblicas sobre cualquier tema, sea el de Jesucristo, de la Trinidad, que sea, todo depende de que su supuesta Biblia sea una Biblia. Su Biblia no es que sea una mala Biblia, es que no es la Biblia. Yo recuerdo en un, bueno, yo contra la letra, lo último. Sí, el tema de la historia. Cuando debatamos con protestantes, con musulmanes, etc., no solamente va a ir la cosa de textos sagrados, además con los musulmanes ni siquiera tenemos uno en común, va a ir de la historia. Entonces, asumamos que algo tenemos que conocer de la historia de los testigos de Jehová para ponerles a ellos en cuestión, porque una cosa que ellos tienen muy metida en la cabeza, sin base ninguna, es que ellos han existido desde Jesucristo, es decir, que Jesucristo era un testigo de Jehová, que San Pablo era un testigo de Jehová, que cualquier cristiano que haya llevado dignamente ese nombre durante 2000 años ha sido testigo de Jehová, cuando en realidad la historia desmiente absolutamente eso. Y la historia es un terreno común. Si nosotros no queremos creer en su traducción, pues es una cuestión nuestra. Si un musulmán quiere creer en la Biblia o yo le quiero creer en el Corán, es una cuestión hasta cierto punto subjetiva, pero los hechos históricos son bastante objetivos. Entonces, esa es la tercera observación. Eso, que tengamos en cuenta la historia. Segundo, que la Biblia jehovista ni siquiera es Biblia, no es una mala Biblia, no es la Biblia. Y luego, sobre todo, lo más importante de lo que yo me refiero es que los nombres claves, sobre todo el nuestro, ellos que se llamen como quieran, pero nosotros tenemos que presentarnos como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Pablo, gracias, como siempre, de acuerdo en todo. Por eso los evangélicos, protestantes, quiero decir esto, cuando empieza el tema de Lutero, a nosotros nos llaman los papistas, ¿vale? Te los cuenta la propaganda tan negativa, los papistas y ellos, los cristianos verdaderos, ¿verdad? Nosotros los papistas. Una cosa que sabemos de Santo Domingo es muy importante. Sabemos numerosas veces que él rezaba de la siguiente manera. Se flagelaba, ¿verdad? Se flagelaba por la noche y decía en grito a Dios, ¿qué será, Señor, de los pecadores? Él se refería a personas concretas con nombres y apellidos con las cuales había hablado, ¿verdad? Herejes. Es importante, como también tenemos en los evangelios, que amemos a estas personas, como decía Pablo, que les amemos. Y conforme estamos hablando con ellos, que de verdad sintamos esa compasión en el buen sentido, les amemos, recemos por ellas, ¿verdad? Y acabemos en un cara a cara, ¿verdad? Donde ellos tienen que ver claramente que les queremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es verdad, después de un tiempo, que seamos capaces de decirle las cosas, de decirle la verdad, de abrirles a la luz, ¿vale? ¿Había por ahí una pregunta también? Una cosa súper sencilla, pero que es también muy bueno antes ver que ellos han nacido católicos. Entonces preguntarles, tú estás bautizado, tú has hecho la comunión, y entonces yo les suelo decir, pues Dios te quiere católico, ¿no? Entonces eso también creo que apela a su sentimiento. Es una cosa muy simple, pero que puede ser efectiva. Lo siento, chicos, pero Siempre. Gracias. Sí. La práctica, que luego lo que con Bluetooth, ¿vale? Pasamos de aquí a la práctica en directo. Así que ahí voy practicando. Solo decir que hay un libro que yo vi hace muchos años que se llama Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, que fue en Estados Unidos, en el cual la juzgaron y salió condenada. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente.
En este tema hay estudios simplemente, no de creyentes ni cristianos, de ningún nada, o sea, siempre de traductores del griego, de traductores del hebreo, que dicen, bueno, esto no es una traducción, esto es un engaño. Sí, no hay que buscar ya temas teológicos, siempre a nivel de traductores, cualquier traductor sabe que eso no merece la pena, es un engaño, es una manipulación. Perdón, gracias, Juan. Gracias a todos. Lo siento por el tiempo.